Entre Todos. Estamos de regreso aquí en la entrevista central de Entre Todos. Nos encontramos con el doctor Radamés Martínez y para nosotros es un gratísimo placer. Estamos hablando de un profesional de la conducta, psiquiatra. Qué placer tenerlo aquí, doctor. Gracias por la invitación. Bienvenido a su espacio. Doctor, de entrada, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psiquiatra? Bueno, serían varias diferencias. Una es que, bueno, el psiquiatra es médico, o sea, nosotros tenemos que pasar por la universidad y estudiar medicina. O sea, hasta cierto punto somos clínicos. El psicólogo se forma como psicólogo, o sea, no hace medicina. No medica. No puede recetar medicamentos. Bueno, en este país medicar es un problema. Es mejor ese tema dejarlo tranquilo. Pero sí, entonces como somos médicos, medicamos. O sea, estamos facultados para medicar. El psicólogo no medica. Segundo, usualmente las patologías clínicas, que ambos la manejamos, el psicólogo tiende más a trabajar patología clínica de leve a moderado. Pero más que leve a moderado, también el psicólogo clínico trabaja mucho la prevención de las enfermedades mentales. El psiquiatra también, pero el psicólogo trabaja mucho la parte preventiva. Y la patología leve, y ya en la moderada no la compartimos. Parte de lo moderado es nuestro, parte de ello. Y usualmente los casos más severos, la patología de sintomatología severa, entonces nos tocaría a nosotros. Bien. Doctor, ¿cuándo hay señales de alertas para una familia que tiene un miembro de su familia que tiene comportamientos que llaman la atención por parte de los nervios alterados y demás? ¿Cuándo hay señales de que ese ciudadano debe ser referido o debe ser llevado a una consulta con un psiquiatra? A veces, cuando se dan señales de alerta, quizás es más importante el trabajo del psicólogo. Aunque uno también, o sea, el psiquiatra y el psicólogo llega un momento en que no nos separamos, o sea, prácticamente abordamos a los pacientes y a veces cosas de los psicólogos lo manejo yo y cosas de los psiquiatras, a veces los psicólogos lo manejan. Pero la alerta en una familia con hijos es un poquito delicadito eso, hasta cierto punto, porque sí hay señales, pero casi siempre son pasadas por alto. Por ejemplo, una señal de alerta sería la baja nota en la escuela. Un niño que de repente era buen estudiante y meritorio y de repente ese año comienza ese niño a bajar su nota. Es una señal de alerta. También es una señal de alerta malas relaciones, malos vínculos, malos amigos. También es una señal de alerta. O sea, estos jovencitos que de repente comienzan a tener amigos de padres que los padres no lo conocen, porque a veces, ¿y quién es tu papá? Por ejemplo, le pregunta, ¿quién es el papá de ese amiguito tuyo? Le preguntaría el padre a un niño. Y el niño usualmente no lo dice o no lo conoce. Pero ¿cuántos padres hacen esa pregunta? Yo te lo digo porque yo tuve una niña y pasé por la etapa de la adolescencia con ella y yo sabía quién eran los padres, todos los amigos de mi hija. Ahora, ¿cuántos padres se preocupan por conocer con quién se está relacionando su hijo? Entonces, una señal de alerta puede ser cuando el niño comienza a tener malas juntas, porque malas juntas, bajo rendimiento escolar, iba a la cancha de baloncesto o al play de pelota y ya no va, prefiere irse a andar con los amigos. Esas son señales.
pasar la noche entera con un chat o usando estos juegos que usan los jovencitos de hoy. No es que no jueguen, ¿verdad? Yo pienso que el teléfono celular es una herramienta para todo el mundo, hasta los niños usan el celular. Pero ¿cuántos padres le quitan el celular a los hijos a las 9 o a las 10 de la noche porque es hora de ir a la cama? No, se lo dejan. Entonces es una señal de alerta cuando el jovencito se pasa la noche entera y va y hasta pierde clase, un día de clase, 2 días de clase, también son señales de alerta. ¿Las enfermedades mentales tienen una cuota de patología o se pueden desarrollar? ¿Algo puede detonar una crisis que puede terminar en una situación, en una enfermedad mental? ¿O son meramente heredadas? Es que ahí hay como 4 preguntas, ¿no? Sí. Sí, primero, las enfermedades mentales ya son patologías. Es decir, desde que aparece una enfermedad mental es porque hay una patología mental, en este caso. Entonces, sí, hay múltiples factores que llevan a aparecer una enfermedad mental, y hay factores desde genético, que viene heredado, vienen los genes. Hay patologías mentales que son muy genéticas, como por ejemplo los trastornos bipolares son genéticos, muchos de ellos, los episodios maníacos, las manías, usualmente tú encuentras familiares también con esa patología en otras generaciones, en tíos, en abuelos, los padres de ese joven que debutó con una manía. Es probable que tú encuentres episodios maníacos en otros familiares. Entonces puede ser genética, pero también puede ser congénita. Es decir, el niño que nace y al momento de nacer desarrolla una asfixia perinatal, y esa asfixia perinatal le puede provocar algún daño cerebral y un descuido médico de no mandar a ese niño a rehabilitación o a un seguimiento longitudinal. Por ejemplo, a propósito de ese punto, en el hospital hay un programa que se llama Mamá Canguro, donde se trabaja con los niños que nacen con dificultades y se entrenan a los padres a llevar mejor a esos niños, ayudarlo a crecer, lo estimulan, y esos niños tú lo que estás logrando es previniendo que el factor que llevó a ver un pequeño déficit al momento de nacer se corrija con ese programa. Es decir, puede ser congénito. O sea, muchos niños que tienen asfixia perinatal, por ejemplo, van a la escuela los padres felices, pero el niño tuvo asfixia, no fue notificado al familiar, o el médico o nació fuera de una clínica o de un hospital, nació en la casa, no se tomaron las medidas preventivas del lugar, y cuando el niño va a la escuela primero, resulta que el niño no aprende a leer y escribir porque tuvo asfixia perinatal. Por lo tanto, también es congénita. Pero también puede ser por trauma psicológico en la niñez. Hogares con violencia intrafamiliar frecuente, padre autoritario, hay familias muy disfuncionales que afectan el desarrollo de los niños. El uso de droga en la adolescencia va a afectar la salud mental de los jóvenes y va a ser adultos poco productivos. También los problemas de alimentación te lo pueden llevar. Estos problemas políticos, sociales que hay ahora también pueden crear problemas mentales. O sea, son múltiples los factores que pueden generar problemas mentales en realidad. Nosotros tenemos muchos enajenados mentales en la provincia de Puerto Plata. Esas situaciones que nosotros vemos a diario de personas deambulando por nuestras calles con situaciones mentales no tratadas, en la mayoría de los casos, ¿podría ser un factor medioambiental lo que está produciendo eso en la provincia de Puerto Plata? Porque vemos que hay muchas provincias con esa situación, pero en Puerto Plata notamos, por el espacio geográfico en el que nos encontramos, que son muchos. Por ejemplo, en un pedacito de suelo como eso Sosúa, nosotros tenemos alrededor de 18 personas deambulando por nuestras calles enajenados mentales.
el ambiente de Puerto Plata pudiera ser un ingrediente que genere esas detonaciones. Sí, todos los pueblos, las ciudades, las grandes urbes, hacen que más personas acudan a esos centros, a esos pueblos. Si por ejemplo el turismo se había caído en Puerto Plata, después del COVID, bueno, desde antes del COVID, el turismo puertoplateño estaba un poquito rezagado. Después del COVID se ha activado todo esto, entonces eso hace que muchas personas vengan a la ciudad buscando nuevas oportunidades, pero también los enfermos mentales vienen, o sea, ellos no se quedan atrás, ellos quieren también compartir y estar aquí dentro. Ahora, los enajenados mentales, los enfermos mentales crónicos, hay que deambulan, en realidad es así, enfermos mentales crónicos que deambulan, esa población, ese grupo de enfermos mentales son esquizofrénicos mentales crónicos residuales, que tienden a deambular por la ciudad como una forma de vivir en su mundo. Ellos viven en su mundo. Fíjate, el enfermo mental crónico que deambula por las calles usualmente no es violento, usualmente no molesta a nadie, porque ellos andan como suspendidos en el aire. Ellos andan en su mundo. Pero ¿qué resulta? El enajenado mental, el enfermo mental, el deambulante, vamos a comenzar como el deambulante, el enfermo mental que deambula por la calle. Son varios tipos de enfermos mentales que deambulan. Uno, deambula el esquizofrénico, el enfermo mental crónico esquizofrénico deambula. Ese no hace ningún problema, no genera daños. No, ellos están en su mundo. Pueden estar malolientes, mal vestidos, porque no tienen dónde estar. En la calle no hay baño. Por su misma condición. Ni hay sanitario, ¿verdad? En la calle no hay baño, ni hay sanitario. Entonces ellos andan por su condición. Pero también deambulan aquellos consumidores de sustancias, tipo crack, que el crack deteriora mucho la personalidad de la persona, y muchas personas que andan por la calle, que son enajenados mentales, no son psiquiátricos propiamente hablando, sino que son enfermos mentales consumidores de crack, que por su enfermedad se deterioran. ¿Qué resulta? Eso sí tienen tendencia a hacer daño en la sociedad, porque muchos de ellos delinquen mucho. Entonces ellos, buscando el dinerito para poder comprar su droga, viven pidiendo que 10 pesos, que 5 pesos, y si tú dejas algo mal puesto, desaparece. ¿Pero para qué? Para venderlo por 50 y 100 pesos para poder comprar la dosis de droga de ese momento, para luego 3 horas después salir a pedir, a buscar y cosas. Entonces los craqueros también andan por la calle y no son enfermos mentales crónicos. También pueden deambular retrasados mentales. Pueden, en Puerto Plata había unos famosos que deambulaban y eran 2 enfermos mentales, dos retrasados mentales que deambulaban. Pero también deambulan personas sin hogares, personas que no consumen crack, que no son retrasados mentales, que no son enfermos mentales crónicos, tipo esquizofrénicos residuales, y hay homeless, o sea, personas sin hogares que deambulan. O sea, son muchas personas las que deambulan. Así es. Nosotros vamos a ir a una pausa brevísima, doctor, y regresaremos en minutos a continuar conversando con el doctor Martínez, psiquiatra, y lo tenemos aquí en nuestro Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. Y ese departamento, de la mano del doctor Martínez, está haciendo
programas que buscan recuperar la salud mental de nuestros ciudadanos. Vamos a una pausa breve y continuamos conversando con este profesional de la conducta.